Estamos pues abriendo lo que viene siendo el programa de todos los jueves, ¿no? Como sabemos, cada jueves traemos una dinámica o un tema diferente con invitados diversos. Hoy pues tenemos un tema bastante importante y es que vamos a hablar sobre lo que es la inclusión social, pero en contexto hondureño. Pues tenemos un invitado especial que nos pondrá en contexto, a su vez también nos va a llevar desde su experiencia, desde su vida, desde cómo él ha podido salir y sacar adelante tanto a nivel individual como también desde la colectividad, desde su grupo de discapacidad, ¿no? Que es importante no olvidarnos de este grupo, ¿verdad? El día de hoy, pues, como ya dije, vamos a abordar este tema siempre desde la empatía, desde el respeto, desde la otredad. Y esa es mi palabra cada que estamos en estas presentaciones, en estos diálogos, ¿no? Que tenemos cada jueves. Así que muchísimas gracias a la Red Sororidad Pacto Entre Ellas por ser quien ejerce y abre estos campos participativos, tanto para conocernos, para impulsarnos y para humanizarnos, ¿verdad? Que eso es muy importante, hace mucha falta en nuestras sociedades el día de hoy, ¿verdad? O en estas sociedades contemporáneas, ¿verdad? Así es que sin más, para darle una apertura, un pequeño espacio a nuestro querido invitado Jorge Andino, le vamos a dar unos minutos para que nos pueda dar unas palabras de apertura en lo que vamos a ahondar en lo que es este tema, ¿verdad? Así que bienvenido, mi querido Jorge Andino, desde Honduras, Tegucigalpa, para ser más exacta. Así es que te damos un espacio para que nos des, pues, unas palabras de apertura a lo que va a ser este programa el día de hoy. Adelante, mi querido Jorge. Qué gusto tener la posibilidad de saludarles. Gracias por la invitación, porque sé que es una edición especial, ¿verdad? Por aquí, pues, por este plató pasan en su mayoría mujeres, pero es un gusto justamente desde esa otredad y desde esa convivencia, desde esa empatía, desde ese entorno en el cual, pues, todas y todos nos juntamos por ser parte, ¿verdad? De esta hábitat. Les saludamos con muchísimo gusto y es un privilegio para mí tener la oportunidad de estar en esta edición especial, de saludar a su audiencia y de poder conversar un poco sobre una de las temáticas complejas, invisibles y con mucha deuda histórica y de forma presente. Así que gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, por ser hoy la voz, como ya dije, de este grupo tan abandonado, ¿no? Porque la discapacidad en nuestro país tiene diversas problemáticas, diferentes necesidades que nunca se han cumplido por ningún tipo de política, ¿no? Que proteja y que responda a las mismas, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias y bienvenido, mi querido Jorge. Y este programa promete ser muy reflexivo también, pero a su vez conocer, tener ciertos conocimientos de lo que viene siendo pues la inclusión social, ¿no? La inclusión social debe de ser el eje fundamental, nuevamente como lo digo, en lo que son nuestras sociedades modernas, ¿verdad? Bueno, mi querido Jorge, voy a dar un poco de tu perfil para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿verdad? Y es que nuestro querido Jorge Andino es licenciado en lo que viene siendo trabajo social, una área muy humana, muy propia de él, porque realmente le conozco y es un gran ser humano, ¿verdad? Así que esta área no pudo haberle venido mucho mejor, ¿verdad? Así que también mi querido Jorge cuenta con una amplia experiencia en lo que viene siendo la locución, producción radiofónica y gestión de publicidad. Ha cursado diferentes estudios sobre gobernabilidad y democracia, relaciones humanas. También Jorge se ha capacitado en género, en temas de VIH, ¿verdad? A su vez, también tiene capacitación como clasificador internacional de la salud y la discapacidad, sí. También ha estado en el Congreso regional sobre derechos humanos y sobre realidad nacional. Actualmente nuestro querido invitado es el director de programación de radio en la Play FM 1067, con quien nosotros, la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional, pues ha suscrito pues un convenio en colaboración de trabajo colectivo, ¿verdad? Así que mi querido Jorge también es defensor de derechos humanos y es promotor de los derechos animales, cosa que también desde la Red Sororidad, Pacto Entre Ellas Internacional, estamos trabajando arduamente para hacer realidad estos cambios en temas de animalia, ¿verdad? Y bueno, Jorge,
Tú nos vas a hablar, como ya lo dijimos, desde este diálogo que lo vamos a llevar desde tu experiencia, desde tu conocimiento y desde todo lo que te ha tocado recorrer. Sabemos que han sido luchas fuertes y has sido un guerrero en todos estos procesos, ¿verdad? Y me parece a mí que para poder abordarnos ya y empezar, me gustaría conocer un poco de qué se ha significado para ti, Jorge, para ti personalmente, el hacer comunicación en un país donde definitivamente, como dijimos, no hay apoyo, ¿verdad? No hay esas ventanas abiertas o esas puertas, ¿verdad? Así es que me gustaría ir conociendo desde ahí, abordarte desde ahí, en qué se ha significado para ti el poder hacer comunicación en Honduras. Adelante, mi querido Jorge, te escuchamos. Muchas gracias de nuevo. Hacer comunicación en Honduras es algo complejo, es desafiante de acuerdo a la óptica también desde que se quiera abordar. Por ejemplo, yo he tenido mucha experiencia desde el área de las radios comunitarias en Honduras, actualmente como coordinador de programación en Play FM, una iniciativa que pretende también poder desarrollar y aportar al pensamiento crítico en las personas donde también tengan nuestra audiencia cobertura y donde pueda el alcance de la radio llegar hasta las manos y los oídos de las personas. Entonces, hacer comunicación en Honduras, por ejemplo, a veces también estamos entendiendo la comunicación a través de los medios, ¿verdad? Y los medios tradicionales. Hoy en día también tenemos la posibilidad de poder trascender, de poder derribar cercos mediáticos y también demostrarnos, ¿no? A través de plataformas como redes sociales y eso. Pero ¿qué implica esto en el sector de las personas con discapacidad? Y si hablamos de comunicación, es porque también tiene que haber una receptividad y tiene que haber también una convivencia y tiene que haber un interés y esa comunicación que va más allá de un mensaje que muchas veces no puede llegar por las barreras en la información, por las barreras que hay también a través de comunicarse. Y cito un ejemplo, las personas sordas, por ejemplo, ¿verdad? Están más excluidas también que las personas con discapacidad visual porque la barrera comunicacional es bastante fuerte, es bastante grande. Creo que en el país solo existen alrededor de 7 personas calificadas para intérpretes, para una población que no sabemos tampoco cuántos son, como todas las poblaciones con discapacidad, y realmente representa también una cuestión bastante fuerte. Pero la comunicación tiene que ver también con la información, y la información es cómo nos llega, ¿no? Y una de las cosas es a través de la educación o a través de los distintos medios. Y esto sigue siendo una deuda en países como Honduras, porque pues hay personas que aunque la tecnología hoy nos brinde la posibilidad de comunicarnos y eso, pues no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida. Entonces ahí estamos también con una barrera bastante fuerte. Y hacer comunicación para mí es una pasión, ¿verdad? Desde pequeño siempre me ha gustado este asunto de la radio porque no sé si por el hecho de ser ciego, el hacer o el escuchar radio, ese lenguaje descriptivo, esa imagen sonora, ese traslado de emociones, es muy fundamental también para recuperar incluso esa función que ha tenido la radio por ser ese vínculo estrecho con la población, ¿no? O sea, esa forma de entretener, de acompañar, divertir, pero también orientar. Y orientar implica poder escuchar muchas voces, poder conocer muchas realidades. Y eso, pues en el país no ha sido una norma, ¿verdad? Porque a veces también cuando se quiere contar, no se tienen los medios necesarios, no se tienen las formas. Entonces, imagínense hacer llegar esta información cuando vivimos también en una era bastante visual y como, por ejemplo, a nosotros las personas ciegas, si no tenemos una descripción o un apoyo por parte de alguien que esté del lado de nosotros para poder conocer realmente lo que se nos está queriendo decir a través de una imagen, entonces eso la radio, por ejemplo, lo compensa por tener esa característica de descripción. Entonces, hacer comunicación es desafiante porque a veces nos cuesta incluso o que se nos escuche
o quizá transmitir de mejor forma un montón de mensajes que van desde la cotidianidad y la convivencia hasta la construcción de políticas públicas, ¿no? En caso de un sector de personas con discapacidad. Entonces, eso significa hacer comunicación para mí. Muchísimas gracias, Jorge, por esa perspectiva sobre lo que es para ti hacer comunicación. Y es que es claro, los medios de comunicación se tienen que transformar, tienen que romper paradigmas de la forma de informar tradicionalmente, en donde no estamos educando completamente a la población. De hecho, siento yo que estamos descuidando lo más valioso, que es educar desde los medios, ya que los medios de comunicación tienen un poder y tienen un poder de enviar un mensaje y de mandar pautas. Así que me parece a mí fundamental que ya vayamos rompiendo esos esquemas. Tú eres esa parte de conciencia, ¿no? De conocimiento. Yo te felicito, Jorge, desde tu radio, desde tus proyectos de comunicación. Soy testigo de todo tu trabajo, ¿verdad? Muy humano, muy entregado y sobre todo desde la parte de generar conciencia, de educar. Ese es el mensaje que Jorge Andino ha tenido en toda su comunicación, de toda la trayectoria que se le conoce en nuestro país, Honduras, ¿verdad? Un dato que me parece, Jorge, bastante importante y alarmante, ¿no? Es cuando tú me dices que ni siquiera el gobierno no tiene ni siquiera datos estadísticos de qué número es la población de discapacidad en Honduras. Eso denota el poco interés y es alarmante, como ya te lo decía, porque para mí cuando hablamos de inclusión social, hablamos de todos los grupos claves que tienen necesidades. Por tanto, el Estado se debe a cubrir estas mismas necesidades, pero realmente, viéndolo desde esa perspectiva, no hemos tenido realmente una verdadera participación en lo que es tema de inclusión social como tal. Demasiada campaña y poca acción, ¿verdad? Entonces ya es de ir desde tus espacios, Jorge Andino, como también desde todos los medios, el poder ir cambiando eso y ir haciendo el ruido, generando el ruido. Busquemos la importancia de lo que viene siendo el poder incluir de verdad, desde la verdadera participación ciudadana, desde la verdadera acción y desde la verdadera participación del Estado, ¿no? Que el Estado nos debe propiciar todas estas estabilidades y todas estas necesidades. Pero ya mira, escuchándote realmente estamos, como quien dice, abandonados, ¿no? Y más tu grupo, ¿no? Que ha sido vulnerado constantemente, Jorge. Así que muchísimas gracias por esa perspectiva, ¿verdad? Y en ese sentido que te estoy hablando de los medios y sobre todo de tu forma de comunicar, Jorge, de tu forma de enviar un mensaje, me gustaría que tú, en ese sentido, me gustaría que nos cuentes, tú desde la radio, desde la Play 106.7 FM, ¿qué se pretende hacer? ¿Qué pretende Jorge Andino al tener este medio tan valioso en expansión? Porque realmente tu radio ha ido creciendo, Jorge. Así que me gustaría y nos gustaría desde las redes sociales, las personas que nos están viendo ahora mismo, que nos cuentes un poco qué pretende la Play 106.7 a través de Jorge Andino proyectar socialmente en el país Honduras ahora mismo. Adelante, Jorge, te escuchamos. Tener la esencia de lo que ha sido siempre la radio, ese vínculo con la población, estar cerquita de esas cotidianidades, de esas realidades, de esas cosas que no se cuentan y que no siempre también van solo con la demanda, sino también con la propuesta. Eso pretendemos, o sea, convertirnos en ese vínculo, en ese hilo donde se junten las ideas, donde la comunidad hable, donde la comunidad se escuche, donde construyamos una parrilla de programación también que esté de acuerdo a esas realidades, necesidades, propuestas, demandas de la población. Y esto, escuchado así, parecería que fuera una retórica más desde una acción de activismo y eso, ¿no? Es algo que tiene que ver con la esencia de lo que realmente tiene que ser un medio de comunicación. En Play FM estamos para contar. Y en ese contar que tiene que ver con historias, con ideas, con organicidad, con buenas prácticas, en ese contar vamos a encontrarnos con una diversidad de voces y una diversidad de realidades. Pues las queremos contar todas, donde la comunidad también tenga ese espacio de reflexionar, de compartir, de volverse parte, ¿no? Y esto, pues, es una cuestión
nos va a llevar algo de tiempo por las posibilidades que tenemos. Ahorita estamos pues tratando de entrar al aire, hemos hecho algunas pruebas. No sabemos cuántas horas todavía vamos a hacer de radio, eso lo estamos por determinar debido a la forma en que estamos, ¿no? Pero desde ese punto de vista, eso es lo que pretende Play, vincularnos con esfuerzos creativos, con esfuerzos propositivos, con esfuerzos también que están ahí, y eso implica el arte, implica la cultura, implica hacer una contribución también a la memoria histórica, implica que le estemos dando insumos a la población a través de producciones, programas, música, que tenga que ver no solamente con sus realidades, sino también con esas propuestas en las que si se juntan, en las que si también están ahí para poder escucharse al menos, porque creo que esa es una de las cuestiones también que tenemos que recuperar con la radio, no solamente la escucha, sino esa interacción, esa participación, eso que hace que estés pegado ahí cuando viene el programa, ¿verdad? Y no porque simplemente sea tu amigo o tu amiga quien vaya a estar en la radio, sino por lo que ahí también se está diciendo. Es desafiante porque también implica romper con paradigmas, con ciertas afinidades o con algunas mitificaciones que desde la comunicación se han ido implantando y se han convertido en algunos modelos. Y eso es lo que nos permite la radio, imaginar, extender, crear, pero sobre todo también encontrarnos y escucharnos, ¿no? Que eso es uno de los grandes valores y aportes de la radio. Entonces, como Play, y lo decía yo al inicio, nos pretendemos convertir en ese elemento que impulse al desarrollo del pensamiento, de otras miradas, de también de recuperar cosas que han sido geniales dentro del mismo mundo de la radio y que se han ido perdiendo porque el dial ha entrado en una monotonía, porque hemos creído que es más fácil la comunidad, la comodidad y el alelamiento que tienen los medios tradicionales. Y con esto no pretendemos decir de que vamos a ser mejores, ¿no? Y eso, sino pretendemos decir que estamos abiertos para poder promover, difundir, conversar, ¿verdad? Y proponer desde las realidades y desde la pertinencia también que va a tener nuestra parrilla de programación y sobre todo desde los encuentros, desde los juntes en este camino de los aportes, ¿no? Qué bonito eso. Claro, no se pretende decir o desmeritar, ¿verdad? Sino que se propone ser mejores cada día, ¿no? Y en el medio se requiere, el medio de comunicación debería de entenderse de que somos sociedades movibles, ¿no? Entonces vamos cambiando, los seres humanos vamos cambiando. Por tanto, requerimos de innovar, de proponer, de romper, como ya dijimos, paradigmas, ¿no? Es fundamental a la hora de querer enviar un mensaje, ¿no? No solo como dijo Jorge, somos amigos y por eso te veo, no, es porque Jorge a través de su medio me está enriqueciendo como ser humano, me está dando una información veraz y objetiva de todo lo que se trata dentro del mismo medio, ¿no? Entonces, eso significa romper, no significa de que yo soy mejor, no, significa entre que todo esto nos sirva para ir enriqueciéndonos como seres humanos, porque todos somos una dependencia colectiva, quieras o no, ¿verdad? Entonces, sabes, Jorge, cuando tú hablas de hacer vínculos, ¿no? Es justamente eso, Jorge, que estamos desde la Red Sororidad Pacto entre ellas internacional, hemos hecho un lindo convenio en donde vamos a trabajar en temas justamente de lo que estamos hablando hoy, de inclusión social, temas de mujer, entre otras dinámicas educativas, humanistas y sociales, como también el tema de Animalia es algo que vamos a estar llevando desde la Play 106.7 en alianza justamente con la Red Sororidad. Así que lo bonito de hacer alianzas es que crecemos, nos enriquecemos, como ya dije, y nos expandimos, ¿verdad? Que eso es lo que queremos día a día nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Desde los medios que estamos manejando, porque para mí, para todos, creo los que estamos manejando cualquier tipo de medio en donde nosotros llevamos la información, es proponer justamente desde, como decía Platón, y yo siempre cito a Platón, ya sea en diferentes temáticas. Platón decía, hay que actuar desde lo justo, lo bello y lo correcto. Entonces,
Ese es el sentido. En la comunicación tenemos que actuar con principios éticos, con principios de lo que tú estás haciendo sea bueno y en beneficio de la población, ¿verdad? Que no solo sea una escucha más, un ruido más, no, que sea algo con conciencia y aprendizaje constante para la misma población en general, que somos nosotros los que enviamos estos conocimientos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, Jorge, por eso que nos has comentado de tu bello proyecto. Sabemos que vamos a crecer, que vas a crecer en tu bello proyecto, así que adelante, sigamos metiéndole pila desde la buena vibra, desde todo lo bonito, ¿no? Desde la unión sobre todo. Así es que muchísimas gracias. Y en ese sentido, Jorge, con tu bello proyecto y todos los planes que tú tienes y las formas de llevarlo, me gustaría que nos comentaras cuáles han sido tus retos, ¿no? Porque sabemos, ya nos vienes diciendo de que no ha habido un apoyo, de que ha sido bien difícil. Claro que lo ha sido, pero aún así has roto esas barreras, ¿no? Y has tenido esos retos y desafíos o sea, porque realmente las personas con discapacidad los tienen aún más. Seamos sinceros, ¿no? Entonces eso me gustaría conocer. ¿Cuáles han sido, Jorge Andino, los retos y desafíos de las personas con discapacidad en Honduras, tomando en cuenta de que tú vas a tener gran colaboración en darles una mano o ser la voz de ellos, ¿no? Pero realmente háblame o háblanos desde esos desafíos que viven en sí las personas con discapacidad en Honduras, ¿verdad? Eh, Pucha, es una pregunta bastante profunda porque es desde el hecho de que vivís en un país donde no sabe cuántos somos. La última vez que se hizo una encuesta de hogares en Honduras en relación donde incluía a las personas con discapacidad fue en el año 2001. Entonces tenemos como prácticamente 20 años de no saber nada del sector, ¿verdad? Entonces, de nosotros, las personas con discapacidad. Y eso es complicado porque las maneras de atención también se diluyen, pero el reto comienza desde que, o sea, desde tus primeros años, desde que como es un tema que siempre ha estado en la invisibilidad y en donde lo ha cubierto también enfoques como los biomédicos, pero sobre todo los religiosos que han sido bien fundamentales en muchos tiempos y todavía en la actualidad sobre la concepción de las personas con discapacidad, ¿no? En ciertas cosmogonías no sabemos cómo también esto funciona y cómo somos concebidas las personas con discapacidad, pero el enfoque religioso en algún momento puede llegar y lo ha llegado a asociar hasta como una especie de castigo, ¿no? De Dios por alguna acción de tus progenitores y progenitoras, ¿no? Entonces, un reto de venir y saber que sos diferente. Y en países como Honduras siempre se le ha tenido miedo a la diferencia, ¿verdad? Entonces, y no solamente a la cuestión de tener una discapacidad, sino también a la forma de pensar diferente. Y eso genera mucho miedo, el salirte de los esquemas. Ahora imagínate cuando esto es por default, ¿no? Por de fábrica, o cuando lo adquirís, cuando adquirís una discapacidad y el hecho de que no tenés una atención ni psicológica, ni a nivel de salud y eso. Entonces el reto es, eh, hoy en día que existen también más organizaciones y eso, tenés la posibilidad de accesar un poco más al conocimiento, pero por ejemplo a mí me tocó irme a Tegucigalpa a mi temprana edad de 6 años a estudiar a la escuela para ciegos, fuera de mi familia y de otro entorno, y eso pues de una u otra forma influye e incide en tu comportamiento, pero también eh, es como quitar la responsabilidad, siento yo, a una comunidad y a la familia. Hoy en día, pues ya se dan programas un poco más integrados, en donde hay acompañamientos por parte de personal que trabaja en estas instituciones y que, pues, en pro de la inclusión se están acercando a los centros escolares y eso, pero eso no pasa en todo el país, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo tuve que dejar mi familia y eso, e ir a estudiar a un internado, y eso, o sea, te desvincula no solo de tu familia ni de la comunidad, en donde en algún momento tenés que regresar, ya sea
tiempo definido o por tiempo inmediato y ese tipo de cosas. Entonces, imagínate esa pérdida de vínculo. Pero sobre todo también que vas a una escuela y decir, porque ahora que se habla de inclusión, yo puedo, desde hace antes también se hablaba de integración, yo me apropié mucho de ese concepto de integración y es por eso que estudié solo 2 años en la escuela para ciegos y lo demás estuve en un sistema educativo normal, dice la gente, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa. Es que cuando la gente te dice, pucha, yo los admiro porque uno que es normal no hace esas cosas que ustedes hacen, ¿no? Entonces, es increíble, o sea, el reto más grande es tratar de mantener la tranquilidad en una sociedad violenta, pero no violenta por el hecho de también la violencia por sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores, sino la sociedad que te violenta con su indiferencia. La sociedad que te violenta también poniéndote en un plano de mendigo, ¿no? Te ve y piensa que lo mejor es darte un peso porque también eso es redención, ¿no? Espiritualmente o religiosamente. Entonces, es una cuestión complicada porque te estás topando con que te cierran las puertas, con el hecho hasta de jugar desde pequeño, o sea, de querer vincularte y decir, no, vos mejor quédate sentado porque te podemos golpear. Entonces, ¿cómo derechos como a la recreación también son violentados y marginados, pero por desconocimiento, porque no hay una transmisión de esos conocimientos, no hay esa transmisión que le permita a la familia saber qué hacer cuando tiene una persona autista, cuando tiene una persona ciega, dónde la puede llevar, quién le puede dar ese acompañamiento, qué es lo que puede hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas es inexistente, ¿verdad? Y el hecho de que, por ejemplo, uno de los retos que yo pasaba cuando estaba pequeño en las escuelas era el hecho de decir, y te decían, mire, es que nosotros nunca hemos tratado con niños como usted, pero en Tegucigalpa hay una escuela, no, si de allá vengo y me dicen que yo tengo el derecho de estar incluido en un sistema educativo, entonces el hecho de cuando vas a una universidad, no tenés el acceso, por ejemplo en Tegucigalpa cada rato que le daban mantenimiento a una computadora que tenía el lector de pantalla en la biblioteca, o sea, siempre lo borraban, ¿no? Entonces, era una pelea constante, siquiera para accesar a la información, pero hay amigos, hay gente también muy voluntariosa y que te echan la mano en estos procesos y que, por ejemplo, nos han ayudado a grabar cosas en cassette para poder estudiar, para rendir en los exámenes, para poder tener ese acceso a la información, para describirte una imagen, entonces, yo lo que siento es eso, ¿no? Que el reto mayor es tratar todavía de mantener la tranquilidad en algo que es adverso en su mayoría. Y esto no lo digo con el propósito de victimizarnos, sino lo digo por el hecho de que hay una realidad ahí que es tangible y que las personas con discapacidad seguimos siendo invisibilizadas y todo pareciera que se remedia con una ayuda o con algo, ¿no? Sí, imagínate esa parte en la que dices, en resumen de todo lo que me has dicho, ha sido mucho estigma, ha tenido mucha estigmatización la población con discapacidad y también la falta de educación a nivel de docencia, ¿no? Qué importante es ir educando. Mi hijo, por ejemplo, él me pregunta, ¿no? Es que también es que hay que educar las infancias y el sector educativo, ¿verdad? Para poder estar innovando, estar a la vanguardia de lo que viene siendo la inclusión, ¿no? Entonces, Sebastián a veces me preguntó en un principio, ¿no? Por vos, ¿te acuerdas? ¿Y él qué hace? ¿Y él por qué hace eso? Mira, Sebastián. Entonces yo ya lo senté y le expliqué, mira, Sebastián, él es una persona como cualquier persona. Tiene la inteligencia, tiene las emociones, tiene todo. Lo único que es que no ve, pero él desarrolla y se desenvuelve como cualquier ser humano lo hace. Y eso no lo limita. Y de hecho él ha demostrado que eso no ha sido una limitación. Y ese es el problema, de que creemos que cuando hay discapacidad y también no sabemos explicarle a nuestros hijos esas necesidades de información, ¿no?
porque como decís, vos tuviste los problemas de socializar con tus compañeros de la escuela por el mismo hecho, porque en casa tampoco hubo una educación en cuanto a este tema, ¿verdad? Entonces se va con la conceptualización de que cieguito, ay, pobrecito, hay que tenerle lástima, hay que cruzarlo a fuerza. Recuerdo que en una ocasión hablábamos de eso con vos, Jorge, de que a veces te agarran y te cruzan casi a la fuerza, pues, y tal vez vos no necesitas, vos no estás pidiendo ayuda, pero el instinto, como dijiste, es también la parte religiosa, ¿no? Me veo un mejor ser humano, ¿no? Limpiamos culpas, pero realmente estamos equivocados en ese accionar y ese es el mensaje que Jorge envía a todos, ¿verdad? Que el hecho de que tengamos una discapacidad no significa que perdemos habilidades intelectuales, físicas o de otras cuestiones que son relevantes para el día a día, ¿verdad? Entonces, no sé si a ti te gustaría agregar en cuanto a este último comentario, porque sí me gustaría que ahondaras, Jorge, en esas pequeñeces que te pasan en tu vida cotidiana, ¿verdad? Que tienes que lidiar con la culpa de otras personas, con la ignorancia y con ciertas acciones que al final más bien te hacen sentir qué ondas, por qué me lo hacen, ¿no? Pero a ver, o sea, a mí yo siempre me pongo a reflexionar en algo cuando decimos como población en cuanto a todas las carencias que nos hacen falta. Sí, pero es que el Estado no hace nada para hacer tal cosa. Es muy cierto, la institucionalidad nos tiene en el abandono, pero también me pongo yo en que el Estado, la población es parte del Estado, es un elemento del Estado. ¿Qué hago yo como población también para poder mejorar esa exigencia que le estoy haciendo al Estado, ¿no? Y, y eso es, por eso me refiero como a la tranquilidad y eso, porque vaya, a mí me pasan cosas como, voy a cruzar una calle así un poco despejada como el Boulevard Fuerzas Armadas, vaya. Y, y es una cuestión como, a mí, por ejemplo, me han dicho, ¿va a cruzar la calle? Sí, tenga cuidado que aquí es bien peligroso, fíjese. Entonces, es una cuestión como, está bien, o sea, lo entiendo, perfecto, pero creo que sí sería mejor, a lo mejor ni siquiera preguntarte, ¿no? Ese tipo de cosas. O cuando la gente te dice, ¿para dónde va? Para tal parte. "Mm, ya va a llegar allá por donde está aquel carro rojo, ¿ves? ¿No? Y entendemos el automatismo, entendemos, o sea, muchas cosas, pero también nos hace falta un poco comenzar desde esos procesos cotidianos, desde esos procesos de convivencia, de esos procesos, o sea, a mí por eso me gusta mucho en estos procesos de la niñez, en esos procesos de preguntas profundas hasta tratar de entender algo. Me pasó con la hija de un buen amigo y que se preguntó justamente lo que tu hijo, que cómo hacía, que cómo era, pero era una niña muy pequeña en ese momento y me puso una serie de pruebas, me ha puesto una escaneada hasta que llegamos a un punto que yo ya no le pude responder porque era con una cuestión meramente visual y entendió, ¿verdad? Y fue muy bonito, la verdad, o sea, porque también tenemos que tener la habilidad para poder tener, para poder comunicar, para poder transmitir. Entonces, miren, la cosa es compleja, fuerte, bastante amplia, pero podemos comenzar por las pequeñeces, perdiendo el miedo al tema, preguntando, porque es que las condiciones son bien complicadas, o sea, lo que para mí es difícil, para otra persona puede ser mucho más difícil. Por ejemplo, mi discapacidad es visual, pero imagínate la barrera de comunicación, como les decía, que tienen las personas sordas o las personas con discapacidad intelectual, con niveles de autismo bastante grandes, ¿no? De leves a grandes. ¿Cómo, a qué tipo de violaciones también de derechos humanos están sometidos estas personas? ¿Quién se encarga de su integridad? ¿Verdad? Aquí viene desde un compromiso familiar hasta la parte más alta, ¿no? Que es con el desarrollo de políticas públicas, pasando por toda esa parte organizativa. Entonces, yo creo que desde lo pequeño, desde justamente desde una pregunta,
con el afán de poder comprender y eso, y de perderle el miedo, porque yo he tenido gente que me ha echado la mano para cruzar una calle, pero me agarra con los 2 dedos de la camisa, como si mi ceguera se le va a pegar. Entonces, lo entiendo, o sea, lo entiendo, en algún momento es complicado cuando vas a buscar trabajo y lo primero que te ven es el bastón, la silla de ruedas, las muletas, tus características que realmente reflejan que tenés una discapacidad y no tu currículum y no tu hoja de vida, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, cosas como esas, ¿no? Que son la violencia, como les digo, que uno se enfrenta desde que sale de la casa, desde que va a cruzar una calle, pero también te encontrás con gente que te hace ameno este aprendizaje y este andar, con gente también que quiere, con gente desde su sencillez y desde su transparencia también. Una vez que conoce eso, se entrega, se informa, ayuda, es voluntariosa, entonces, pero sí, nos toca seguir abriendo más camino. Sí, esas son las realidades con las que vive diariamente la discapacidad, el grupo con discapacidad en Honduras. Ya lo ha dicho Jorge en todo este trayecto, cuáles son las realidades. Y realmente no son las más favorables. Y en cuanto a violación de derechos humanos, pues si a nosotros, disque normales, ¿no? Porque se supone disque normales, ¿no? Somos violentados, ¿no? Nosotros que podemos tener algunos privilegios que no tiene la inclusión social, seamos claros, ¿va? Porque así nos estructuraron bajo desigualdades. Entonces, imagínate toda la violación de derechos humanos diariamente y toda una vida que de por sí es complejo no ver, por ejemplo, andar en silla de ruedas, que no hay ni los accesos buenos para que andemos en silla de ruedas. Ajá. Y encima tener esos sufrimientos a nivel personal, más lo difícil que te lo vuelve la sociedad, la poca participación del Estado o poco o nulo interés en la misma temática. Entonces, qué vida tan más compleja. La verdad que es de ponernos empáticos, es de ponernos como hermanos, ¿verdad? Y comenzar a pensar en si vamos a hacer algo o solo vamos a lamentarnos, porque ya no es de tener lástima ni decir, ay, no, no, es de accionar. Volvámonos a la acción, volvámonos a la participación ciudadana en todo este tipo de problemáticas sociales, porque como lo dije, nosotros somos seres colectivos, no somos seres individuales. Tenemos ciertas cuestiones que nos definen individualmente, necesidades individuales, pero tenemos necesidades colectivas y son mayores. Y no podemos vivir el uno sin el otro. Así de sencillo. Tenemos codependencia y eso lo tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Mira, Jorge, ha sido muy bonito este recorrido. Ahorita pues sí me gustaría que leyéramos los mensajes, ya que tenemos bastantes mensajes que se te están pues mandando para ti sobre todo, ¿no? Porque te están viendo y escuchando y les está pareciendo pues muy interesante, un tema de mucha relevancia, así que mi querida Samantha nos va a hacer la lectura de los mismos, ¿verdad? Así que te cedo el espacio, mi querida Samantha, adelante. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Excelente y linda conducción y excelente información que nos está dando esta tarde nuestro amigo y también colega Jorge Andino, con quien pronto pues daremos una buena noticia respecto a un programa de radio que también les compartiremos y será para ustedes. Mandamos saludos a Vanessa Maradiaga hasta Honduras, a Beatriz Ramírez David hasta Colombia, que están siempre pendientes, a Pamela Romero, a Griselda Huinac a Guatemala, a Irina Eguigurens a Honduras, a Alejandra Ríos a Honduras y a Linis del Aranguren hasta Venezuela. Y Alinis nos comenta que tienen tarea impulsar políticas de inclusión locales, regionales y nacionales, de igual manera impulsar ordenanzas municipales. Y asimismo nos comenta Irina Gigurens, nuestra amiga y hermana, el irrespeto a las personas con discapacidad es atroz. En un diagnóstico que se hizo en la UNA, se identificaron mujeres con discapacidad visual víctimas de acoso sexual por parte de sus pares y docentes. Bueno, Irina Eguigurens, Irina Vandés, es una experta, es una docta en ese tema, y ella pues compartirá en una otra actividad académica pues este tipo de temas junto con Jorge. Y también nos saludan desde Play FM Honduras. Muy buena entrevista. Felicidades, Desiree y Jorge. Y de igual manera nos dicen acá, Ligia Moscoso nos dice que ella tiene pues un trabajo, que nos va a mostrar un trabajo desde Ecuador, ¿verdad? Ella nos mostrará un trabajo que tiene su hijo. Exactamente dice, te voy a enviar un programa que hizo mi hijo, Renato.
fue el primero vamos a ver, fue el primero, fue el primer presentador no vidente de televisión aquí en Ecuador. Bienvenida, Ligia Moscoso. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ti, Samantha, y gracias a toda esa gente que nos está pues observando, escuchando y sobre todo concientizándose, ¿no? de estas realidades, que es importante ya escucharlas. Al final pues han estado muy ocultas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, lo que dice nuestra querida Irina, que hay diversos abusos de violencias sexuales dentro de la discapacidad del grupo poblacional, ¿verdad? Entonces, es importante ir nosotros involucrándonos. Yo voy a decirlo durante todo este recorrido de programa, que es fundamental que nosotros nos volvamos, no nuevamente, como ya dije, va a la lástima, sino no ver desde la lástima. La lástima me parece a mí un insulto. No, ver desde la otredad, ver desde la importancia del otro, qué es lo que está pasando con el otro. Ahí entra el rol de la empatía, pero no una empatía conceptual, no, porque es que en el concepto está muy bonito, pero en la ejecución como seres humanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos aplicando estos verdaderos principios con el otro, que está necesitando otras cosas que nosotros ya tenemos, pero que por tanto damos por sentadas, pero se nos olvida que estamos pensando desde un privilegio y no desde una necesidad del otro, ¿verdad? Entonces me parece a mí importante ya comenzar a hacer trabajos en Honduras, como ya dijo alguien por ahí, tenemos mucho trabajo. O sea, yo para mí considero, y ella tiene claro eso, ¿no? Que escuchando a Jorge, en todo este recorrido tenemos trabajo. Y no es de dejárselo solo al Estado. El Estado somos el pueblo. Nosotros somos el Estado. Y nosotros somos los que mandamos pautas, cambiamos. El Estado decide por lo que nosotros queremos. Entonces es tiempo de que nosotros utilicemos realmente el Estado. ¿Y cómo se utiliza el Estado? Haciendo verdaderas políticas, llevando verdaderas iniciativas al Congreso. Y que si no se nos escuchó una vez, no se me escuchó a mí solita, bien, me le voy a armar al Estado con muchas más personas para que apoyemos esta iniciativa. Me le armo al Estado. Y si no me escuchó con esa gente, yo voy a seguir y yo voy a seguir y yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque ese es mi fin, porque esa es mi propuesta, esa es mi lucha. Porque hay que pensar de que tu lucha es mi lucha constante, ¿verdad? Porque si vamos a construir desde la paz y no desde las violencias, entonces si vamos a construir desde la parte de la paz, es importante comenzar a pensar en la colectividad, no solo en la individualidad. A veces nos llenamos de egos y de cosas que solo nos dividen como sociedades, como individuos, y no nos unen. ¿Y qué ha pasado? Tenemos sociedades más violentas, divididas, con muchos conflictos sociales. Se ha aumentado más porque no andamos desde la paz, ni desde el buen actuar, sentir y pensar. Platón nuevamente nos dice eso. Retomemos esas enseñanzas de ese gran filósofo que nos deja un aprendizaje humano, verdaderamente humano. Así que me parece importante retomar todos esos comentarios que nos vinieron a dar para ti, Jorge. La verdad que sí es importante, hay mucho trabajo y vamos acompañándonos. Yo siento, Jorge, que las personas nos unimos con un fin. Al final uno no entiende, pero ¿por qué lo conocí? ¿Pero por qué te conocí? Nos unen esto, nos une aquello. Nos une la acción social, nos une la humanidad, nos une el querer cambiar las cosas en esta esfera para que sea un poquito mejor cada día, ¿verdad? Y eso no lo va a hacer un ente, lo va a hacer el ente, claro, desde la parte judicializada, ¿no? Legal, pero desde la parte social lo vamos a hacer nosotros, desde la parte humana, ¿verdad? Así que vayamos creando esa empatía y conciencia de las realidades que viven nuestros hermanos y hermanas diariamente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Jorge, en este sentido, para continuar en esta reflexión importantísima. Me gustaría que tú nos contaras cómo ha sido, pues, cómo es la comunicación con las personas con discapacidad. Es decir, ¿cuánta población conoces tú, Jorge, que esté realmente involucrada en el medio para informar y que se le hayan abierto ventanas o puertas, ¿no? Para que se pueda ejercer la comunicación o la parte mediática, ¿no? Con el grupo poblacional con discapacidad. Así que te escuchamos, continuamos contigo, Jorge, ahora mismo en este tema tan interesante e importante, ¿verdad? A ver, yo puedo decir que, por ejemplo, una de las carreras bastante apetecibles por las personas con discapacidad es el periodismo. Al igual que también el derecho, al igual que la pedagogía, ¿verdad? Ahora también que se está haciendo incursión en el trabajo social, que he tenido la posibilidad de conocer ese tipo de cosas. Entonces,
conozco de compañeros también ciegos que han hecho televisión acá en Honduras, ¿verdad? Y que algunos pues están inmersos en radios como la del Estado, ¿no? Pero muy pocas veces también encontrás esa participación de personas con discapacidad en los medios de comunicación. Y eso sigue siendo una falencia también porque mediáticamente cuando se habla del tema, ¿verdad? Eso por ahí, por ejemplo, puede ser un punto de partida. ¿Cuándo se habla mediáticamente del tema? El 3 de diciembre, porque es tocado por las organizaciones, al igual que la última semana de abril, ¿verdad? Que el último viernes está en el calendario en solidaridad, se dice por ahí. Pero las personas con discapacidad poco a poco se han ido apropiando de este espacio y utilizan esa semana para poder acercarse, ¿no?, a la población y poder dar a conocer no solamente su parte organizativa, sino también poder informar el tema. Lo otro también es cuando se vuelve a hablar de discapacidad, pues cuando hay que recaudar dinero por X o Y institución, ¿no? O 50, 70 millones y ese tipo de cosas. Y se vende a la discapacidad como esa forma de pasaporte o llaves al cielo. Y eso es producto también de ese enfoque religioso que ha privado mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí pues limpio un poco mi culpa, aquí soy mejor ciudadano, aquí soy mejor ser humano, pero en la calle no lo cruzo, ¿no? Pero si veo que se va a caer un hoyo, no le digo, no lo empujo por lo menos para que no caiga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la participación en los medios de comunicación sigue siendo un poco nula. Es para que, por ejemplo, veamos que el lenguaje enseña solo forma parte de algunos espacios en el Estado, en el canal del Estado, ¿verdad? Y en un canal católico, donde hay comunicación a través del lenguaje enseña. Pero las compañías, los medios corporativos, no incluyen el lenguaje enseña y otro tipo de adaptaciones al contenido para que las personas con discapacidad podamos tener acceso a la información. ¿Cómo ve o cómo se va a dar cuenta la persona sorda de la realidad en el país? ¿Verdad? Bueno, alguien dirá leyendo, pero hay personas en el país que no saben leer ni escribir, ¿verdad? Ni siquiera muchas veces hasta el lenguaje enseña. ¿Cómo le va a una persona sorda cuando va a una audiencia a la Corte Suprema? ¿Tiene la Corte Suprema un intérprete para una persona sorda? ¿Cómo uno puede? Bueno, hoy en día la tecnología te permite accesar a la información en el caso de los ciegos, pero si no tenés un teléfono de gama media o gama alta que te permita accesar a esa información, todo esto es comunicación, ¿verdad? Si las páginas web no describen sus botones y eso que existe un manual de accesibilidad web. Entonces, si no estamos pensando en ese tipo de cosas, siempre la comunicación va a ser difícil, ¿no? Y no solamente mediáticamente, sino convivencialmente, que es por donde tenemos que comenzar, que es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo trato? O sea, está bien que yo lo quiera ayudar, pero no lo voy a agarrar del cuello, de los hombros y lo voy a manejar como carretilla de súper mientras le cruzo la calle, ¿no? Lo ayudo a cruzar. Entonces, es saber, es preguntar, ¿lo puedo ayudar? ¿Dónde va? ¿Cómo lo ayudo? Entonces uno explica, no, mire, yo le puedo tomar del codo porque eso me permite a mí sentir su movimiento y cuando usted quiera que yo me haga para atrás o algo, solo doble su brazo que yo voy a entender ese movimiento, ¿verdad? Eso también es comunicación, ¿verdad? Pero viene a través de esa convivencia. Entonces la comunicación ha sido mezquina para el sector de personas con discapacidad. Y no lo digo solamente como persona ciega, ¿no? Sino con las poblaciones que tienen sus realidades y que son súper complicadas. Pero ¿por qué pasa esto? Y con esto también voy como puntualizando. Porque se nos ha categorizado. Si realmente nos viésemos como humanos, como seres humanos, como personas, o sea,
pertenecientes a un hábitat, no porque seas mujer, porque seas de la diversidad sexual, porque seas ciego, porque seas sorda, porque seas una persona con movilidad reducida. Y este es tu grupo, ¿no? Y esta es tu realidad. Pero son hombres, son mujeres, son personas con orientaciones sexuales distintas. O sea, hay una diversidad ahí también. ¿Y por qué no se trabaja en bloque en esa inclusión? O sea, ¿por qué no vemos a las mujeres con discapacidad protagonizando en los espacios organizacionales? ¿Por qué no vemos a las personas con discapacidad en muchos de los espacios? Eso es porque hemos considerado que a ver cuál es la realidad que está un poco más complicada que la del otro, ¿no? Y no se trata justamente de eso. Yo lo único que les puedo decir es que Honduras es un país productor de discapacidad, con su violencia, con su pobreza, con su desnutrición, con sus trabajos peligrosos, con su falta de oportunidades. Aquí la discapacidad se produce, así como se producen migrantes y así como se producen otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la discapacidad no está desapegada de nada. O sea, nunca nos preguntamos qué pasa con las personas que retornan con alguna discapacidad cuando se fueron a los Estados Unidos. Esas personas que quedaron vivas y que sobrevivieron a la bestia por buscar una mejor oportunidad, o esa persona que recibió un balazo en una protesta, ¿verdad? Que las hay también. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están una vez que se convierten en portada o en que se convierten en un último momento noticioso, ¿no? Entonces, la situación es compleja y por eso como Play nosotros queremos ir. El trabajo es fuerte, es grande porque no vamos a hacer las cosas de la noche a la mañana, pero con estos juntes, con estas alianzas, como lo que estamos haciendo ahorita con la Red Sororidad, no solamente en esta conversación, sino en esta iniciativa que vamos a echar a andar, que les vamos a ir dando más información con la construcción de este programa que entre la Red Sororidad y Play FM haremos para poder seguir tratando estas temáticas y para seguir encontrándonos, ¿no? Para seguir convergiendo, para seguir escuchando propuestas, realidades, necesidades, pero sobre todo para juntar, para hacer fuerza, ¿no? Y para generar estos cambios que más allá de las políticas públicas tendrán que pasar por la disponibilidad de cada una y cada uno de nosotros. Así es, mi querido Jorge. Sí, está bien, es importante analizarlo. Jorge ya dijo que es la importancia de entrar en estos tipos de espacios para conocer, analizar, pero también buscar respuestas, ¿no? Porque después, yo en lo personal considero que después del análisis viene la acción, ¿verdad? Viene el método, viene la forma de cómo podemos irle dando soluciones a este tipo de problemáticas, ¿verdad? Ha sido un programa bastante ameno, bastante profundo, podríamos decir, ya que conocer estas realidades no ha sido fácil, o sea, no es fácil, considero yo, para personas que somos sensibles ante el otro, ante la otra persona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, mi querido Jorge, por todo lo que nos has entregado el día de hoy. Vamos a estar haciendo más adelante programas juntos, foros, como ya lo estábamos diciendo en principio, para que podamos seguir ahondando. Sabemos que tenés mucho material que darnos, mucha información valiosísima que brindarnos, ¿verdad?, en lo que viene siendo este espacio. Así que agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo, mi querido Jorge. Vamos a hacer muchas cosas juntos, en conjunto, ¿no? Y vamos a ir cambiando estas realidades. Creo que el trabajo que tenemos es primero unirnos todos, ya no trabajar desde la desunión, sino que más bien desde la unión y ver qué podemos hacer en colectividad, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, vamos a hacerlo, vamos a analizar, sí, pero vamos a hacer la acción. Así que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, mi querido Jorge. No sé si quieres dar unas palabras de cierre para que ya vayamos pues terminando lo que viene siendo el programa de hoy, que trató justamente del tema de la inclusión social. Así que te cedo el espacio, mi querido Jorge. Muchas gracias. Estoy muy agradecido siempre de comparecer en este tipo de iniciativas y de poder conversar sobre nuestras realidades, decirles que como Play FM estamos involucrados en distintos procesos, no solamente que tienen que ver con hacer radio, sino también estamos participando en la construcción de una política pública municipal aquí en la ciudad de El Progreso para las personas con discapacidad, de las cuales ya se presentaron algunos primeros resultados y estamos en este asunto ahora con la Red Sororidad, pues vamos a seguir construyendo y tratando estos temas
Pero yo no quisiera desaprovechar la oportunidad para primero invitarles a seguir este proyecto de Play FM. Estamos como Play FM Honduras en Facebook, también en Twitter y también a través de nuestro sitio web www.playfm.hn. Estamos por iniciar en el FM, pero todavía estamos pues enfrentando algunos desafíos y es por eso que también hemos emprendido una campaña para la recolección de fondos. Hemos estado ahí compartiendo algún video a través de la red Sororidad también y a través de nuestras distintas plataformas. En la misma Play FM lo pueden encontrar también para que puedan pues ayudarnos a poder ser las voces de estas personas que en el caso de Play FM no solo tiene que ver con personas con discapacidad, también tiene que ver con mujeres, con migrantes, con medio ambiente, también tiene que ver con esa parte artística, cultural. Esto es un medio y una iniciativa comunicacional que pretende, ¿no?, ese vínculo de hacer y escuchar. Así que les pedimos por ahí pues que se den una vuelta por nuestro sitio web, por nuestras redes, de acuerdo a la posibilidad. Hemos ido haciendo algunas cosas y seguimos en esa tarea de poder construir y de hacer llegar mensajes que nos permitan también no solamente lograr una inclusión, sino una convivencia que es la que más anhelamos, no solamente las personas con discapacidad, sino las personas que pues habitamos este país. Un abrazo, chicas, a ustedes y a su audiencia, y también pendientes a la audiencia para que conozcan un poco sobre esta iniciativa que estamos echando a andar con la Red Sororidad en un programa radial que ahí les iremos contando poco a poco a medida pues vayamos cuadrando estas cosas y logrando concretar este esfuerzo comunicacional llamado Play FM. Un abrazo, salud y libertad siempre. Bueno, ya escuchamos a Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Ya sabemos que las redes sociales nos encuentran con el proyecto Play FM 106.7, ¿verdad? Así que adelante para que nos conectemos desde desde este bonito proyecto también. Y más adelante, pues como ya dijimos, traemos sorpresas a través de la Play FM y la red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves con otro tipo de temática, siempre en relación en acción social y mujeres, ¿verdad? Así que hasta el próximo jueves y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.